Nunca pensé que un día estaría aquí, contándoles esto, quien despierta después de morir, quien regresa del otro lado con un mensaje tan urgente que puede cambiar el futuro de la humanidad. Pero aquí estoy. Mi nombre es Elena Carter. Tengo 70 años. Soy madre, abuela, y mi fe siempre ha sido la base de mi vida. Siempre creí en Dios, pero nunca imaginé que viviría algo como esto. Lo que vi, lo que escuché, lo cambió todo. Se suponía que era el final. Estaba en el hospital, luchando contra una enfermedad que ya había consumido mi cuerpo. Mis fuerzas se agotaban. El aire entraba y salía de mis pulmones con dificultad, y yo sabía, que no me quedaba más tiempo. Mi hija Laura sostenía mi mano, llorando en silencio. Mamá, quédate conmigo. Mi nieto Benjamín estaba de pie en el rincón de la habitación, los ojos enrojecidos, apretando los labios, tratando de mantenerse fuerte. El dolor era intenso, pero de repente desapareció. El ruido de las máquinas se hizo cada vez más tenue hasta que se desvaneció. El peso de mi cuerpo se disolvió. Y entonces todo se detuvo. Yo sabía que había muerto, pero estaba más viva que nunca. El olor del hospital, ese olor fuerte a desinfectante mezclado con algo que solo se percibe cuando la muerte está cerca. El doctor Reynolds había sido honesto, podía irme en cualquier momento. Vi el dolor en el rostro de mi familia, pero no podía consolarlos. Mi voz ya no salía. Laura apretaba mi mano como si eso pudiera retenerme aquí. Quédate conmigo, mamá, susurró, la voz quebrada por el llanto. Quería responderle, decirle que la amaba, que todo estaba bien, pero mi cuerpo ya no obedecía. Benjamín caminaba de un lado a otro, evitando mirarme directamente. Siempre había sido fuerte, pero ahora sus ojos estaban rojos y sus manos temblaban. Caleb, el más callado de mis nietos, estaba junto a la ventana, de espaldas a mí. No quería verme partir. El dolor en sus corazones era palpable, pero algo más grande me llamaba. El sonido de las máquinas comenzó a disminuir, como si se alejaran. El calor de la mano de Laura sobre mi piel se debilitaba. Todo a mi alrededor parecía disolverse, y lo único que quedaba era una sensación de ligereza, de entrega. La muerte no llegó como un golpe repentino, sino como una ola suave que me arrastraba. Cerré los ojos por última vez, y al instante siguiente, un silencio absoluto lo cubrió todo. Ya no había dolor, ni miedo. Solo una paz que jamás había sentido. Era como si flotara, libre de todas las limitaciones de mi cuerpo cansado. Esperaba la oscuridad. Pensé que la muerte era como apagar una luz, un final definitivo. Pero estaba equivocada. En medio de ese vacío en paz, un pequeño resplandor apareció frente a mí. Al principio era solo un punto de luz, pero comenzó a crecer, a expandirse, hasta llenar todo a mi alrededor. No era una luz cualquiera. Había algo vivo en ella, algo que me envolvía con calidez, como si me estuviera llamando. No sentí miedo. Al contrario, fue lo más acogedor que jamás experimenté. El hospital, mi familia, el dolor, todo quedó atrás. Me estaban llevando a algún lugar, pero no sabía a dónde. La sensación era distinta a todo lo que había vivido en la tierra. Mi cuerpo ya no existía, pero mi conciencia estaba más despierta que nunca. Podía sentirlo todo de una manera nueva, como si mi alma estuviera libre de las limitaciones humanas. Y entonces comprendí que no estaba sola. Alguien, estaba allí conmigo. Una presencia indescriptible, poderosa, pero llena de amor. Mi corazón, al menos la esencia de lo que ahora era, supo quién era. En ese momento entendí que mi viaje aún no había terminado. Pensé que la muerte era el final, pero era apenas el comienzo de algo mucho más grande. No tenía control sobre lo que vendría después, pero una certeza me invadió, iba hacia algo. El silencio a mi alrededor era tan profundo que parecía tener peso. No era el vacío del miedo, sino una paz indescriptible, como si todo estuviera en perfecta armonía. El mundo que conocía había desaparecido, y ahora estaba en un lugar que mis palabras humanas jamás podrían describir. No había techo. No había suelo. No había paredes. Ya no sentía el peso de la enfermedad ni el peso de la edad. Era libre. Entonces llegó la luz. Al principio era solo un resplandor lejano, como una estrella en el horizonte, pero creció con rapidez hasta que todo a mi alrededor se llenó de un resplandor tan intenso que mis ojos terrenales jamás podrían haberlo soportado. Pero allí,
en ese estado, no necesitaba apartar la mirada. Al contrario, quería acercarme, porque algo dentro de mí decía que aquella luz era la presencia de Dios mismo. Sentí una calidez profunda, un amor abrumador que me envolvía por completo. Mi alma supo que estaba ante la gloria del Altísimo. De pronto comprendí que no estaba sola. A mi alrededor comencé a ver seres celestiales, incontables, de una belleza incomparable. Sus cuerpos parecían hechos de luz, y sus vestiduras brillaban como oro pulido. Estaban en círculo, arrodillados, con la cabeza inclinada en reverencia, adorando. Y entonces los escuché cantar. No era un canto cualquiera, era santo. El sonido no venía solo de sus bocas, llenaba el aire mismo, vibraba en mi ser. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Mis rodillas se dieron y caí de bruces ante la santidad de aquel lugar. No podía ponerme de pie. Mi espíritu temblaba, no de miedo, sino ante la grandeza de quien estaba allí. El peso de la presencia de Dios era real, palpable. Comprendí en ese instante que estaba en el umbral de la eternidad. La gloria que los profetas describieron en las Escrituras estaba allí, ante mis ojos. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Entonces la luz se volvió aún más intensa. Todo en mí supo quién se acercaba. Era como si el universo entero contuviera el aliento ante su llegada. El mismo aire a mi alrededor parecía inclinarse en reverencia. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, estaba allí. Jesucristo, el Cordero de Dios, el que venció a la muerte. Mi corazón ardía por dentro. Si hubiera tenido lágrimas allí, habría llorado, pero en ese lugar no había tristeza, solo temor reverente y amor. Mi boca quería hablar, pero ¿cómo decir algo ante aquel que creó todas las cosas? ¿Cómo expresar algo ante el Hijo del Dios viviente? Entonces él habló primero. Su voz no era como la de un hombre, sino como aguas poderosas, como un trueno que resonaba hasta lo más profundo de mi alma. Elena, dijo. Y al escuchar mi nombre en su voz sentí como si toda mi esencia fuera envuelta por un amor tan puro que jamás podría comprenderlo del todo. Él me conocía. Siempre me conoció. Cada pensamiento, cada lágrima, cada oración que hice en mi vida, él lo sabía todo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Jesús me miró con compasión, pero también con una urgencia que me hizo temblar. Algo andaba mal. Mi espíritu lo sintió antes de que él hablara. El amor seguía allí, pero noté una tristeza profunda en los ojos del Señor. Y entonces dijo algo que jamás esperé escuchar: aún no has terminado tu misión. Mi corazón se detuvo. Mi espíritu se agitó. ¿Cómo? Estaba en el cielo, ante la gloria misma. ¿Cómo podría alguien querer irse de allí? No quería regresar. Pero antes de que pudiera hablar, él comenzó a mostrarme algo, y fue entonces cuando todo cambió. Mis labios se abrieron para hablar, pero ninguna palabra salió. ¿Cómo podría alguien querer dejar ese lugar? ¿Cómo podría yo querer volver a la tierra, un mundo lleno de dolor, sufrimiento y pecado, cuando estaba frente a la gloria misma de Dios? Mi alma clamaba por quedarse allí, por no volver a sentir jamás las limitaciones del cuerpo mortal. Quería postrarme a los pies de Jesús y adorarlo por toda la eternidad. Pero entonces la expresión del rostro del Señor cambió. Su mirada, antes tan llena de amor, se volvió profunda, seria, y vi algo que me estremeció: estaba triste. No era una tristeza humana ordinaria. Era algo mucho más grande. Era el peso del mundo. Sentí que mi espíritu se encogía ante ese dolor, porque no era solo el dolor de un hombre, era el dolor de un rey que lloraba por su pueblo. El tiempo se acerca, Elena, pero muchos aún no lo ven. Mi alma se estremeció. ¿A qué tiempo se refería? Sentí en mi corazón que no hablaba solo del tiempo terrenal, de los días que corren sobre la tierra. Hablaba de algo mayor, profético, urgente, algo que las Escrituras ya habían anunciado siglos atrás. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Quería preguntar, quería entender, pero antes de que mi mente pudiera formular algún pensamiento, comenzó la visión. El cielo a mi alrededor se abrió como un velo que se rasgaba,
y ante mis ojos apareció la imagen de la tierra. Al principio todo parecía hermoso, azul, brillante. Pero luego comenzaron a aparecer las sombras. Al principio eran pequeñas, casi imperceptibles, arrastrándose por los rincones, escondiéndose entre las ciudades, entre las multitudes, entre los avances del hombre. Pero pronto las sombras crecieron, se extendieron, cubrieron continentes enteros. Mi alma se angustió al ver que el mundo se oscurecía. ¿Qué es esto, Señor? Mi voz finalmente salió, temblorosa, pequeña frente a lo que estaba viendo. Jesús no apartó la mirada de la visión. Su voz llegó como un trueno y, al mismo tiempo, como un susurro dentro de mi espíritu: eso es lo que viene. Esas palabras trajeron un escalofrío profundo. ¿Qué era lo que venía? Entonces la visión cambió. Vi a personas caminando por las calles, pero había algo extraño. Sus ojos estaban vacíos. Hablaban, sonreían, trabajaban, pero faltaba algo. Era como si no hubiera vida dentro de ellos. Estaban vivos, pero no despiertos. Algo los controlaba, algo los hacía actuar como máquinas, sin alma, sin conciencia, sin discernimiento. Y entonces vi las máquinas, torres que parecían simples estructuras tecnológicas, pero de ellas salía algo invisible, algo que tocaba a las personas sin que se dieran cuenta. Vi redes, sistemas, mecanismos invisibles que aprisionaban las mentes. Vi hombres y mujeres inclinándose ante pantallas, ante dispositivos, mientras sus almas se vaciaban poco a poco. Y entonces vi a un hombre en medio de todo aquello, en el centro de esa revolución tecnológica. Vi a Elon Musk. Al principio no entendí por qué estaba allí, pero conforme la visión continuaba, comprendí que él sostenía en sus manos las herramientas que darían forma al futuro. En sus manos estaban los proyectos, los inventos, las decisiones que podían llevar a la humanidad hacia una nueva era de luz, o hacia una edad de oscuridad. Jesús habló de nuevo, y sus palabras eran afiladas como una espada: Él está en una encrucijada. El camino que elija cambiará no solo la tierra, sino mundos más allá. Mi corazón se aceleró. De pronto comprendí que no se trataba solo de Elon Musk como individuo, sino de lo que representaba. Era un símbolo de la humanidad, un símbolo del avance, la inteligencia, la innovación, pero también del peligro, de la arrogancia, del intento del hombre de volverse como Dios. Y entonces vi los dos futuros ante él. En el primero, sus inventos eran usados para glorificar a Dios. La tecnología ayudaba a la humanidad, curaba a los enfermos, restauraba la naturaleza, unía a las personas. El conocimiento no alejaba a los hombres de Dios, sino que los acercaba, porque en cada elección, en cada descubrimiento, había temor del Señor. Vi un mundo donde la ciencia y la fe caminaban de la mano, y donde las naciones reconocían que todo era gracia de Dios. Pero luego vi el otro futuro. Vi máquinas reemplazando a las personas. Vi ojos apagados, sin vida, conectados a un sistema que controlaba pensamientos, deseos, acciones. Vi una humanidad que lo tenía todo, pero había perdido su alma. El nombre del Señor fue borrado de las escuelas, de las leyes, de los corazones. Vi templos vacíos. Vi la palabra siendo rechazada mientras la tecnología se convertía en el nuevo Dios de la tierra. Mi alma lloró al ver eso. Jesús se volvió hacia mí, y su mirada penetró lo más profundo de mi ser. El tiempo se está agotando, Elena. Mi espíritu se estremeció. Él continuó: los hombres confían en la fuerza de sus propios brazos y olvidan que sin mí nada pueden hacer. Sentí un dolor dentro de mí, era el clamor de Dios por su pueblo. Y entonces dijo algo que resonaría en mi alma para siempre: estoy dando una última advertencia. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué quería decir con eso? Pero antes de que pudiera preguntar, la visión continuó. El cielo a mi alrededor parecía vibrar, como si toda la creación estuviera expectante. Yo sabía lo que estaba a punto de ver. No era solo una advertencia, sino una revelación que cargaba el peso de la eternidad. El Señor no hablaba sin propósito: si me estaba mostrando aquello era porque el tiempo era corto y la humanidad necesitaba despertar. Entonces la visión cambió de nuevo. Vi la tierra otra vez, pero esta vez algo era diferente. El azul de los océanos y el verde de los bosques parecían pálidos, sin vida. Las ciudades eran gigantescas, iluminadas, llenas de torres de cristal y acero que alcanzaban el cielo. Pero detrás de toda esa modernidad había algo mal. Sentí un peso en el corazón al darme cuenta de que había silencio, un silencio terrible. No era un silencio de paz,
sino de algo que había sido arrancado a la fuerza. No había alabanza. No había adoración. El nombre del Señor ya no era proclamado. Miré las calles y vi a la gente caminando deprisa, conectada a dispositivos que cubrían sus ojos y oídos. Algunos tenían pequeños chips implantados en la cabeza, que brillaban tenuemente, indicando que estaban conectados a algo más grande. Hablaban, sonreían, pero sus ojos no tenían alma. Temblé al comprender que lo que los controlaba no era Dios, sino un sistema, una inteligencia sin vida, sin espíritu, sin amor. Confiaban en la obra de las manos del hombre, y me rechazaban a mí, la fuente de la vida. La voz de Jesús resonó dentro de mí, fuerte como un trueno. La escena frente a mí cambió otra vez. Vi una gran pantalla donde aparecían mensajes constantemente, noticias, advertencias, órdenes, comandos. Pero algo me heló la piel, todo estaba controlado por una mente invisible. La tecnología, que alguna vez fue una herramienta para facilitar la vida, se había convertido en un dios, un sistema que lo sabía todo, lo veía todo, lo controlaba todo. La profecía del Apocalipsis ardió dentro de mí, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16-17. Entonces vi los templos. Todavía existían, pero estaban vacíos. Las iglesias se habían convertido en museos. La Biblia era un libro prohibido. La oración ya no subía al cielo, porque el sistema había enseñado a la gente que ya no necesitaba a Dios. La humanidad se había vuelto autosuficiente, o al menos eso creía. Jesús habló de nuevo, y su tono era de dolor profundo, cambiaron la verdad por la mentira. Dijeron en sus corazones, ya no necesitamos a Dios. Pero he aquí, viene el día en que clamarán y no habrá respuesta, porque han rechazado mi voz. Mi corazón se hundió al ver la siguiente escena. Vi niños en escuelas siendo enseñados que no existía un creador. Vi jóvenes sumergidos en realidades virtuales, perdiendo su humanidad. Vi hombres y mujeres esclavizados por sistemas invisibles, donde cada pensamiento, cada elección, era monitoreado, controlado, moldeado sin que ellos siquiera lo notaran. Y entonces vi una guerra. No una guerra entre naciones, sino una guerra espiritual que ya estaba ocurriendo en ese mismo momento y que pronto se manifestaría en el mundo físico. Vi potestades y principados, demonios antiguos trabajando detrás de las escenas del poder, influyendo gobiernos, manipulando mentes, preparando la tierra para algo terrible. El espíritu del anticristo ya está en el mundo, dijo el Señor. Un escalofrío recorrió mi alma. Las palabras de un Juan 4:3 estallaron dentro de mí, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. La visión continuó. Vi surgir a un gran líder, alguien que hablaba de paz, de prosperidad, de un mundo nuevo sin divisiones. Era carismático, seductor, y parecía traer soluciones a todos los problemas de la humanidad. Pero entonces sus ojos brillaron con una luz extraña, y mi espíritu sintió un peso aplastante. Este engañará a muchos, dijo Jesús, y lo seguirán, porque han rechazado la verdad. Mi alma gritó por dentro. Quería advertir a la gente, quería despertarlos, pero sabía que muchos no querrían escuchar. Ya estaban cegados por el engaño, ya habían entregado sus corazones al sistema del mundo. Entonces vi un pequeño remanente, hombres y mujeres que se negaban a doblar la rodilla ante el sistema. Estaban escondidos, pero sus rostros brillaban con la gloria de Dios. Eran la iglesia fiel, la novia que esperaba al esposo. Jesús me miró y dijo con firmeza, todavía hay tiempo, Elena, pero la ventana se está cerrando. Mi corazón ardió con una urgencia que jamás había sentido. El tiempo se agotaba. Y entonces todo se oscureció. La oscuridad a mi alrededor comenzó a disiparse, como niebla empujada por el viento. Yo todavía temblaba por lo que había visto. El mundo se dirigía hacia un destino terrible, pero en medio de toda esa oscuridad, algo resaltaba. Una nueva visión apareció ante mis ojos, y esta vez vi a un hombre de pie frente a una encrucijada. Su nombre resonó dentro de mí, Elon Musk. Nunca había pensado mucho en él. Sabía que era un empresario, un genio de la tecnología, alguien a la vanguardia de los avances más impresionantes de nuestra era. Pero, ¿por qué me lo mostraba Jesús? ¿Por qué, entre miles de millones de personas,
Él estaba en el centro de esa visión. Jesús habló, y sus palabras estaban llenas de autoridad. Él sostiene las herramientas del futuro en sus manos. Lo que decida moldeará los tiempos que vienen. Mi corazón se hundió. Miré a Elon Musk y comprendí que no estaba solo. Había fuerzas a su alrededor, algunas tratando de guiarlo hacia la luz, otras tratando de arrastrarlo hacia la oscuridad. Estaba desgarrado, caminando sobre una línea muy fina. El destino de millones de almas podía verse afectado por sus decisiones. Vi dos caminos ante él. En el primero, sus creaciones se usaban para el bien. Elegía un futuro donde la tecnología servía a la humanidad, donde los avances científicos curaban enfermedades y acababan con el hambre, y donde la innovación no reemplazaba al hombre, sino que lo fortalecía. En este camino, Dios seguía siendo reconocido. La gente usaba la tecnología con sabiduría y temor del Señor, sabiendo que el conocimiento sin Dios conduce a la ruina. Vi naciones siendo restauradas. Vi la palabra de Dios siendo proclamada todavía. Vi un mundo donde las máquinas servían al hombre, y no al revés. Pero luego vi el otro camino, y lo que vi hizo temblar mi alma. Vi a Musk siendo celebrado como un visionario, un hombre que transformó a la humanidad en algo nuevo. Vi sus inventos creciendo, extendiéndose por toda la Tierra. Pero también vi algo terrible, un mundo donde la inteligencia artificial se había vuelto soberana, donde los hombres ya no pensaban por sí mismos, donde la tecnología ya no servía a la humanidad, sino que la controlaba. Vi personas conectadas a máquinas, sus pensamientos interconectados, sus mentes atrapadas en un sistema invisible pero inescapable. Creían ser libres, pero en realidad eran monitoreadas, guiadas, moldeadas. Y entonces vi algo aún más aterrador, Neuralink, el proyecto de Musk para conectar la mente humana con las computadoras. En el primer futuro, esta tecnología ayudaba a curar enfermedades, restauraba el movimiento en personas paralizadas, traía beneficios a quienes lo necesitaban. Pero en el segundo futuro, el futuro oscuro, vi un ejército de personas sin alma, sus ojos apagados, sus conciencias fusionadas en una red que los dominaba por completo, y ni siquiera sabían que estaban atrapados. La profecía del Apocalipsis ardió dentro de mí, y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13:15. Jesús me miró, y sus ojos penetraron lo más profundo de mi ser. Los hombres quieren volverse como dioses, pero no se dan cuenta de que están entregando sus almas al enemigo. Mi corazón se hundió. Vi a Musk en aquella encrucijada, sin saber qué camino elegir, pero también vi las fuerzas espirituales a su alrededor, de un lado, ángeles del Señor tratando de guiarlo por el camino correcto, del otro, demonios susurrando promesas de grandeza, de inmortalidad, de poder ilimitado. Y entonces Jesús habló de nuevo: oren por él. Por el camino que tomará. Por el futuro que elegirán. Mi espíritu tembló. La decisión no estaba solo en sus manos, sino también en las nuestras. Si él elegía el camino equivocado, millones serían conducidos hacia la oscuridad. Pero si elegía el camino correcto, la humanidad aún tendría esperanza. Vi la batalla que se libraba en ese preciso momento, mientras yo tenía esa visión. Se estaban trazando planes, se estaban tomando decisiones, el tiempo se agotaba. Oren para que la luz prevalezca sobre la oscuridad. Oren para que su corazón no se endurezca. Oren para que la humanidad despierte antes de que sea demasiado tarde. La urgencia en la voz del Señor me golpeó con fuerza. No era una posibilidad, no era algo lejano. Era una realidad, y estaba sucediendo ahora. La visión comenzó a desvanecerse, y sentí que mi espíritu era arrastrado de vuelta. Mi corazón latía a toda velocidad. Mi alma clamaba. Mi mente intentaba absorber todo lo que había visto. Entonces Jesús habló una última vez antes de que la luz desapareciera por completo: el tiempo se está acabando. Diles que todavía hay una oportunidad. Y entonces desperté. El aire regresó de golpe a mis pulmones, como si me hubieran sacado de un abismo profundo. Jadeé. Mi cuerpo se sacudió, y el sonido del hospital retumbó en mis oídos, el ruido de las máquinas activando alarmas, las enfermeras gritando, mi hija Laura gritando mi nombre. Madre, madre, estás viva. Su voz temblaba de desesperación y asombro. Abrí los ojos y vi rostros congelados por el shock. El doctor Reynolds estaba de pie junto a mí, los ojos muy abiertos, sosteniendo un estetoscopio como si estuviera viendo un fantasma. Yo había muerto. Ellos lo sabían, y yo también lo sabía.
pero había vuelto. Mi mente seguía conectada a lo que había visto. El peso de la revelación ardía dentro de mí como un fuego que no podía contener. Pero antes de poder hablar, sentí algo extraño en el aire. Una presencia. Mi respiración se cortó en la garganta. Vi cosas que antes no había visto, como si un velo hubiera sido rasgado. Mi alma ahora percibía la batalla invisible a mi alrededor. Había algo allí, algo que los ojos naturales no podían ver. Mis ojos espirituales se abrieron, y vi ángeles y demonios dentro de la habitación. Junto a mi cama, un ángel del Señor estaba de pie. Su rostro brillaba como el sol, sus vestiduras eran como relámpagos, y su espada ardía con el fuego de la gloria de Dios. Me miraba fijamente, como un guardián asignado para proteger el mensaje que yo cargaba. Pero entonces miré hacia el rincón de la habitación, y vi criaturas deformes, sombras que se arrastraban por las paredes, tratando de esconderse de la luz. Eran demonios. Sus ojos estaban vacíos, pero llenos de odio. Sabían que yo había regresado con algo que podía destruir sus planes. Los escuché susurrar, no debió haber vuelto. Un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación estaba llena de gente. Médicos y enfermeras se movían apresuradamente, pero ninguno de ellos percibía lo que sucedía en el mundo espiritual. Yo lo veía. Lo sentía. Uno de los demonios se acercó a mi cama. Sus ojos eran como carbones encendidos, su piel oscura y espesa como el humo. Abrió la boca y susurró en una voz que parecía cortar el aire, «Cállate. No digas nada». De repente sentí presión en el pecho, como si algo intentara cerrarme la boca, detener mi respiración. Un peso horrible cayó sobre mí, y mi visión se volvió borrosa. Laura sostuvo mi mano. «Madre, ¿qué tienes? Háblame». Yo sabía lo que era, el enemigo no quería que hablara. Cerré los ojos y clamé dentro de mi alma, «Jesús». En ese mismo instante, la habitación se sacudió. El ángel que estaba a mi lado levantó su espada y dio un paso al frente. Los demonios gruñeron y retrocedieron, sus formas oscuras retorciéndose como si algo las estuviera quemando. Entonces escuché un sonido que hizo vibrar mi corazón, «La sangre de Jesús tiene poder». No era mi voz. Era la voz del ángel del Señor. Los demonios gritaron y comenzaron a disolverse en el aire, como humo arrastrado por el viento. La atmósfera cambió. El peso que había sobre mí desapareció. El aire se hizo más ligero. La luz venció a la oscuridad. Mi respiración volvió a la normalidad. Abrí los ojos y vi el rostro desesperado de mi hija. «Madre, por Dios, ¿qué está pasando? Estabas muerta, y ahora estás viva». Mis ojos todavía estaban llenos de la gloria de lo que había visto. Sostuve su mano y hablé con una voz firme, más fuerte que nunca, volví con un mensaje. La habitación quedó en absoluto silencio. Los médicos dejaron de hablar. Laura y Benjamín me miraron como si hubiera dicho algo imposible. Pero yo sabía que la guerra ya había comenzado, y yo necesitaba advertir al mundo antes de que fuera demasiado tarde. El silencio en la habitación era tan intenso que parecía vibrar en el aire. Todos me miraban, médicos, enfermeras, mi hija, mis nietos. Esperaban una explicación. Pero, ¿cómo explicar algo que no era de este mundo? Había vuelto de la muerte. Había visto al Señor. Había visto el futuro. ¿Y qué traía conmigo? No era solo una historia simple, sino una advertencia del cielo. Mi hija Laura fue la primera en hablar. Su voz temblaba, casi un susurro, «Mamá, ¿qué pasó? Estabas muerta. Todos lo vimos. El médico, el monitor, te había ido». El doctor Reynolds, todavía sosteniendo su tablilla, negó con la cabeza, tratando de entender. Sus ojos, antes seguros de mi muerte, ahora estaban llenos de confusión. Esto es imposible», murmuró. Yo mismo firmé el reporte. Tu corazón se detuvo. Ya no tenías pulso. Yo sabía que la ciencia no podía explicar lo que había sucedido, pero la palabra de Dios sí. Sostuve la mano de Laura con firmeza y miré a todos en la habitación. Era momento de hablar. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. No era solo mi voz, era algo más grande. «Mi nombre es Helena Carter», dije. Mi voz era firme, sin dudar. «Hace unos días morí.
pero el Señor me trajo de vuelta con un mensaje para la humanidad. Hice una pausa. Sabía que en ese preciso momento, personas alrededor del mundo estaban siendo preparadas para escuchar esto. Vi a Jesús. La verdad cayó como un trueno. Estuve delante de él, y me mostró lo que está por venir. Mientras hablaba, el ambiente cambió. El peso de la gloria de Dios cayó sobre nosotros. El mundo está al borde de una gran transformación, pero no todos se dan cuenta de lo que está sucediendo. Hice una pausa, sintiendo al Espíritu Santo guiándome. La tecnología está creciendo. Estamos más conectados que nunca, pero cada vez más distantes de Dios. El hombre está intentando convertirse en un Dios, pero está vendiendo su alma en el proceso. Mi voz se volvió más intensa. El Señor me mostró lo que sucede detrás de escena en el mundo. Hay una guerra invisible librándose en este mismo momento. Hay poderes influyendo decisiones. El enemigo está preparando el terreno para lo que viene. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El Espíritu Santo estaba hablando. El Señor me mostró a Elon Musk. Benjamín se movió incómodo en su asiento. Sabía el peso de esas palabras. Es un hombre que carga un gran propósito, pero también una gran responsabilidad. Dios le dio inteligencia e influencia, pero las fuerzas del mal quieren usar sus inventos para separar a la humanidad de Dios. Suspiré, sintiendo el fuego de la urgencia arder dentro de mí. El Señor dijo, oren por él, por el camino que tomará, por el futuro que elegirán. Mi voz tembló, pero no de miedo. Era el peso de la verdad. Vi un futuro donde la humanidad se convierte en prisionera de sus propias creaciones. Vi un tiempo donde los hombres ya no piensan por sí mismos, donde las máquinas dominan, donde la fe desaparece de la tierra. Hice una pausa. Pero también vi esperanza. Las lágrimas corrían por mi rostro. Vi un remanente fiel. Vi a aquellos que no doblarán la rodilla ante el sistema de este mundo. Vi a la verdadera iglesia levantándose, llena del poder del Espíritu Santo. La presencia de Dios llenó la habitación. El Señor está llamando a su pueblo. El tiempo se está cerrando. La ventana de gracia sigue abierta, pero no por mucho más. Mi voz salió como un clamor. Arrepiéntanse. Vuelvan a Dios mientras aún hay tiempo. Sentí algo poderoso en ese momento. El Espíritu Santo estaba tocando vidas a través de esa grabación. Benjamín detuvo el video y me miró sin palabras. Sabía que ese mensaje no era solo mío. Laura tomó el teléfono con las manos temblorosas. Subamos esto ahora. Benjamín dudó. ¿Y si intentan silenciarnos? Lo miré y sonreí. Pueden intentarlo. Pero la verdad ya fue liberada. Nada podía detener lo que Dios estaba haciendo.